he cambiado el nombre, porque ya si lo terminamos hoy, salimos con redes de flujo dado. Vamos a estudiar redes de flujo. Comienzo por decir que quién sabe cuándo los físicos y los matemáticos se dieron cuenta de que muchas cuestiones podrían verse mientras la situación fenomenológica estuviese en movimiento. Entonces, e incluso también en la matemática hay pasos de mucha abstracción y sin ningún sentido físico, ¿no? Los números complejos se descubrieron hace bastante, no sé exactamente, unos 4 siglos, ¿no? Pero las aplicaciones concretas, ¿no? El poder que tiene, yo creo que se aprendió en el circuito, ¿no? Y es indispensable, ¿no? Otro ejemplo, ese no es de movimiento, pero sí de empezar de una cosa muy abstracta, pero el del movimiento sí puede ser la transformada de Laplace, ¿no? Y la relación que hay entre un sistema de ecuaciones de estado, ustedes estudiaron control, lo ven con el tiempo y después lo ven respecto a la frecuencia. Entonces, obtienen no solo a veces conclusiones iguales, ¿no? Sino hasta conocimientos alternos, ¿no? Más simple en algunos casos, más complicado en otros, ¿no? Yo hago esa introducción porque las redes de flujo son a la optimización como lo que podrían ser la transformada de Laplace a las ecuaciones diferenciales, ¿no? Entonces vamos a empezar con el modelo básico, ¿no? El modelo de red capacitada. Vamos a poner aquí en el color, ¿no? Una red capacitada normalmente suele señalarse con la letra N, eso ya es la primera omisión acá, ¿no? Y se denota con una quíntupla, ¿no? La primera parte de la quíntupla es un grafo dirigido, que ya ustedes lo saben definir, ¿no? Arcos y nodos, ¿no? De entre el conjunto de nodos hay uno que llamamos S nominalmente y es uno al cual no le llega ninguna flecha, ningún arco, ¿ok? Solamente tiene arcos de salida pero no tiene arcos de entrada. Ese nodo particular lo llamamos fuente. Tenemos otro nodo que designamos dentro de los posibles, que lo llamamos sumidero y es como el simétrico del fuente, uno al que solamente le llegan arcos, pero de él no sale ninguno. ¿De acuerdo? Y tenemos una función C que le pudiéramos poner aquí el nombre de una vez, es la función de capacidad, ¿no? Una función que va desde cada arco a un valor real que indicaría una idea de capacidad. Puedo adelantarle que esa es una capacidad de flujo, ¿de acuerdo? Alguien podrá preguntarse flujo de qué, de cualquier cosa, ¿ok? Lo que sí es importante establecer ya de una vez es que lo que fluye, cuando empecemos a hablar de eso, en este curso será un solo líquido o una sola cosa, para hacer, porque puedo hablar de flujos ya que no son líquidos, ¿no?
¿De acuerdo? La representación de una red pictórica, bueno, como es un grafo, ¿de acuerdo? Dirigido, los ponemos directos, ¿no? Acá. Bastaría con señalar en algún sitio, bueno, este señor es el fuente y este señor es el sumidero. Suele representarse de izquierda a derecha, el fuente más a la izquierda, el sumidero más a la derecha. ¿Ok? Pero eso no es estrictamente necesario. ¿Ok? Y la función C de capacidad se coloca de etiqueta en cada arco. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, de aquí del nodo D, lo que estamos expresando es que pueden fluir solamente 4 unidades de flujo hacia el nodo F. ¿Ok? Que esa es la capacidad. Puede fluir menos, ¿de acuerdo? Pero no puede fluir más que eso. Por eso es que se le llama capacidad. ¿Ok? Bueno, en una red uno define con salud, con pretensión de realidad física, lo que se llama un flujo factible. ¿Ok? Para hablar de un flujo factible, uno tiene que señalar una red. Si tenemos acá una red, ¿no? Un flujo factible es una función, otra, distinta a la C, que ya hemos señalado, que va de los arcos hacia los números reales. ¿De acuerdo? Pero esa función tiene que cumplir dos condiciones. Primera, la imagen en el arco tiene que ser mayor que 0, pero mayor o igual a 0, y menor o igual que la capacidad del arco. ¿Ok? Y lo segundo es que la suma de todo lo que entra en flujo en esa función, de los valores de esa función, quizá valga la pena señalar aquí, ¿no? Los arcos, ¿no? Estos son arcos de entrada. Tenemos un nodo y de ahí sale, ¿no? Entonces, para que sea factible, para que se le califique de factible a esa función f, que hay muchas, pero ya la estamos restringiendo, entonces tiene que cumplir primero, lo que está pasando por acá no puede ser mayor que como el diámetro del tubo que se le haya asignado, que es lo que llamamos capacidad. Y segundo, la suma de todo lo que fluye hacia un nodo, ¿de acuerdo? Tiene que ser igual a la suma de todo lo que sale del nodo. ¿Ok? Con las excepciones de los nodos que designamos fuente y sumidero respectivamente. ¿Ok? Esto se le dice limitación de capacidad o conservación de la capacidad, y esto es una propiedad física, creo que fue Kirchhoff el primero que la colocó, de conservación del flujo. ¿Ok? Entonces, aquí tenemos un ejemplo, ¿no? Y también una vez aprovechamos para ponerle cómo se escribe la función f, ¿no? Todo el grafo, fíjense que este es el mismo grafo que está acá, ¿no? Pero acá estoy señalando solamente la red, ¿de acuerdo? Este es el dibujo de la red. No es estrictamente necesario decir, mira, este es el sumidero y este es el fuente, porque uno lo puede deducir del dibujo, ¿de acuerdo, no? Entonces, este es el dibujo que tiene a la red n y a un flujo. ¿De acuerdo? Entonces, uno coloca, aquí como que me equivoqué, pero no es grave, ¿no? Uno coloca el valor de capacidad, ¿de acuerdo? Y el valor del flujo. Entonces aquí dice, bueno, por este arco de A hacia acá están fluyendo 3 unidades,
que llegan hacia acá. Fíjense lo siguiente, ¿no? De K emanan 2 hacia E y 1 hacia D. ¿Ok? En pocas palabras, lo que entra, que es 3 unidades, es igual a lo que sale, 2 hacia E y 1 hacia D, ¿no? ¿Sí? Vamos a ver este F, ¿no? En este nodo F, aquí sí hay un rollito, hay un errorcito. Acá, ya lo ven, ¿verdad? ¿Por qué yo sacaría este dibujo acá? Debe ser que copié mal, ¿no? Porque es que suelo dibujarlo así, ¿no? Primero el flujo y luego la capacidad, que debe ser mayor. Esa es la tradición, ¿no? La mía y la de los textos, ¿no? No, o sea, por lo menos en su libro siempre coloca primero la capacidad. ¿Sí? Y luego el flujo. Ah, bueno. Debo tener hoy la memoria un poco... Algo no está fluyendo en la cabeza. Más intuitivo de esa manera. ¿Ah? Es más intuitivo como lo colocó en rojo. ¿Sí? Me parece bien. Sí. Dice 4 de 6. 4 de 6. Sí. Bueno, es... Nomenclatura. Sí, nomenclatura. Cuestiones de... ¿Y cuál es el problema que usted dice que ya es? Bueno, aquí el problema que yo vería es que está entrando... Ah, no, está correcto. Está bien porque entra 1 y 1 hacia F y salen 1 y 1. Yo estaba viendo nada más este arco. Consideremos otro arco, ¿no? Fíjense que le están saliendo le están entrando 2 unidades de flujo, ¿no? ¿Okay? Una desde F y otra desde G. Pero de ahí él bifurca, ¿no? Una unidad va hacia H y otra unidad va hacia G. ¿Okay? Bueno, como eso se cumple para todos los nodos, sin considerar estos, entonces la función f, que insisto, en este dibujo está anotada como el primer campo, es factible. ¿Quedó claro eso? ¿Sí? Ok. Solo por ilustrar, vamos a ver el mismo grafo y vamos a buscar un flujo para que vean más o menos la dificultad, ¿no? Comencemos desde acá, tenemos 6 de capacidad, ¿no? Vamos a poner en rojo algo que fluya, pues, ¿no? 3 unidades, ¿no? Y ahí vamos a mandar esas 3 completas para acá, vamos a colocarle aquí 4 unidades, ¿de acuerdo? Y fíjense que aquí ya se está viendo una restricción, ¿no? No, sí podemos enviar 3 y 1, ¿no? Entonces, están observando lo que dice, ¿no? 4 están llegando acá, decido enviar 3 hacia D y 1 hacia E, ¿no? Pero aquí en D ya tengo todo lo que entra decidido, ¿de acuerdo? Está entrando 6 unidades, entonces podemos bifurcarla equitativamente, 3 y 3, ¿de acuerdo? Aquí están llegando 4 unidades, no hay otra alternativa, tienen que, para conservar el flujo, para que sea factible, tienen que salir la misma cantidad, ¿no? ¿De acuerdo? Y pongamos, por ejercicio, que se regresa de aquí una unidad, ¿no? Aquí va una unidad y aquí nos quedan 2 que van hacia ahí. ¿De acuerdo? Entonces fíjense la situación que tenemos en el nodo F, cuya entrada también ya está decidida. Están llegando 4 unidades de flujo, ¿no? Vamos a enviar 3 por acá y enviamos una de este lado. ¿Ok? Al nodo 6, ¿de acuerdo? Al nodo B están llegando 3 unidades, todas se fueron hacia D. Quiere decir que aquí tiene que ser 0 el valor B. Entonces, al estar ese 0 decidido, ya sabemos que aquí llega una sola unidad para no enredarnos la vida, o vamos a hacerlo interesante, vamos a pasarla por acá hacia H, ¿no? Entonces hacia H están llegando 4 o 5 unidades y no puede ser que lleguen 5 unidades, ¿se dan cuenta?
¿Lo vieron, no? Entonces tenemos que modificar aquí el asunto. Aquí hay que poner 3 y aquí habría que poner 0. ¿Ok? Claro, no pueden salir 3. Sí, no, porque como lo máximo que sale es 3, entonces le están llegando más, ¿no? Vamos a ver si hemos resuelto el asunto, ¿no? De aquí hacia H están llegando 3 unidades y no hay otra, 3 salen hacia ahí, ¿no? Desde aquí, como no podemos enviar hacia H, porque ya H, este nodo está saturado, entonces este va a 0, esta llega 1 y aquí llega 1. ¿Ok? Y ahí tiene el flujo. Como ejercicio muy temporal y efímero, porque hoy a lo mejor se nos revela todo, piensen en cómo se hace eso automáticamente. ¿Ok? ¿No tienen preguntas? Profe, si usted acaba de plantear que para el curso vamos a considerar que eso sería como lo que fluye ahí es líquido. ¿Cómo? Usted partió diciendo que hay una suposición de que a lo largo del estudio de redes de flujo vamos a considerar como si fuese líquido. ¿Como si fuese? Líquido, algo, lo que está viendo, Líquido, una sola sí. cosa. Cuando yo limito, por ejemplo, el flujo entre el nodo B y el G, el anterior, eso en una aplicación práctica es que definitivamente no se puede tomar ese camino. El ejemplo anterior. Ajá. Que pusimos 0 ahí es que definitivamente no... No, sí se podría, pero entonces tendría que reducirlo. No, sino que en ese preciso momento, para ese modelo particular, ese camino no lo estás usando. Se como bloquea. Hay una cosa que les dije al principio que creo que de repente es lo que cuesta más de asimilar acá. No estoy seguro, ¿no? Y es que cuando estamos hablando de fluido, estamos hablando de algo que está moviéndose. Hay como una especie de estado estacionario de que las magnitudes, así como lo estoy dibujando, de las unidades de flujo no se modifican, pero uno tiene que imaginarse que algo está fluyendo. O sea, no es como una tubería de agua y al final el sumidero, la llave está cerrada, porque no hay flujo ahí. ¿De acuerdo? En el tomacorrientes no hay flujo, pero si uno le mete ahí un alambre, entonces le va a fluir la corriente, pues, ¿no? Entonces ahorita ahí en los cables sí hay flujo, está fluyendo cable, ¿no? Y bueno, con las limitaciones físicas, esto es perfecto físicamente, ¿no? Aunque esta se puede llevar así, ¿no? Pero la red eléctrica, pues ahí está el flujo constante, ¿no? ¿De acuerdo? Cuando se modifica, entonces uno ve que o sube o baja, ¿no? Pero el flujo es constante. Entonces, ¿qué es lo que dice aquí? Que si tú quieres verlo de esta forma, Antonio, podría haber como el poder de que alguien acá diga, bueno, yo abro una llavecita, pues, ¿ves? Hacia acá y una llavecita acá. Entonces, esta llave está cerrada completamente. Pero colocar flujo cero no se puede concluir, o no es lo mismo decir o es equivalente a decir que el arco se elimina, no es lo mismo. No, el arco no se elimina. El arco no se elimina. Ya que tiene una acción. Tú estás allí, pero yo decidí no pasarle nada. O sea, yo cerré la llave y todo lo mandé hacia adentro, como está aquí. ¿De acuerdo? Suponte en una red de transmisión eléctrica, que ese es un gran pedo que tenemos ahorita en este país, ¿no? Bueno, allá en Guayana se generan bastantes vatios, ¿no? Porque estamos como los 10 gigas, ¿no? Más o menos que hay que darle la cara a eso, ¿no? Que salen de allá. Pero aquí no llega. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, a lo mejor es que no hay suficiente tubo del grosor para llevar todo eso, ¿no? O a lo mejor es que están pasando ese fluido para otra parte. O a lo mejor en alguna parte, en Caracas, seguro que eso ocurre, se lo están devorando. ¿No?
¿De acuerdo? Ajá, entonces quedó claro, Antonio, ¿no? Sí. Entonces, fíjate, aquí hay otro con 0, ¿no? Y aquí hay otro con 0. Y simplemente que decidí que lo que venía era 0. ¿Ok? Bueno, vamos a definir ahora una cosa que es distinta, pero que tiende a confundirse, ¿no? Si yo defino un flujo factible, recuerden que el flujo factible es una asignación de nodos, de arcos a números. Cada número representa el valor de flujo o la cantidad de flujo circulante en el arco, en el tubo. ¿De acuerdo? Entonces, si yo tengo un flujo factible y una red para hablar de un flujo factible, pues tengo que conseguir una red. Entonces, el valor de flujo que se denota con F mayúscula, y esto es F, disculpen, aquí una confusión, ¿no? Uno pone F mayúscula la red y F para representar la función del flujo o el flujo. ¿Ok? Se define como la suma, ¿de acuerdo? Para todos los arcos de salida del fuente del flujo, de la función de flujo, ¿de acuerdo? Que es igual a la suma para todo lo que entra en el sumidero. Entonces verifiquemos, ¿no? Aquí están entrando 3, 6, 7, ¿no? Que es exactamente lo mismo que sale de aquí. ¿De acuerdo, no? Y por saber si hicimos el ejercicio bien, porque uno puede equivocarse, ¿no? Aquí están llegando 3 y 3, 6, 7 también, ¿no? Y aquí están saliendo también 7. Pero fíjense que casualmente, ¿no? Fue casualidad, ¿no? El valor de flujo de la red es idéntico, pero el flujo es distinto. ¿Entienden el asunto, el juego del lenguaje? O sea, yo puse las llaves de una manera que sale de aquí 7 unidades que llegan acá, ¿de acuerdo? Pero en el otro grafo son otra disposición de abrir y cerrar llaves, ¿de acuerdo? Pero llega a la misma cantidad. En el caso que no hubieran coincidido, entonces se hace el cambio correspondiente, o sea, que lo que salga es lo mismo que llegue y hacemos los cambios en los arcos internos, entonces, ¿no? para hacer que cuadre. Bueno, ese es el problema que nos vamos a concentrar hoy. Exacto, no es tan fácil porque de pronto tú no tienes capacidad dentro de los arcos internos para cubrir lo que tú dijiste que iba a llegar. Y además que como deben darse cuenta, ¿no? Y es la idea del ejercicio que les planteé abstracto, o sea, esa condición de preservación del flujo es difícil no se puede violar así. Al abstracto se puede violar, por supuesto, ¿no? Pero en el modelo, o sea, yo puedo decir aquí, bueno, vamos a poner 3. Vamos a eliminar aquí esto y pongamos 3 de unidades de flujo. Pero eso no es tan caprichoso, porque entonces aquí tendría que hacerlo de otra forma, ¿no? Tendría que aumentar aquí el flujo también para que en este nodo se conserve. ¿Me explico? Y bueno, a veces uno puede, incluso por ensayo y error, llegar a una situación en la cual es una contradicción, o sea, viola pues el flujo factible, ¿no? Obviamente, ¿no? Vean ese parangón que hay entre la idea abstracta de flujo factible y las realidades físicas. ¿Ok? En la física, con algunas pérdidas, es así. ¿Ok? En la realidad hay pérdida. La electricidad se escapa, se disipa el calor, etc., ¿no? Pero en la física perfecta, lo que entra es igual a lo que sale, ¿no? ¿Ok? Entonces, bueno, unas observaciones acá, ¿no? Que, bueno, ya más o menos las he dicho, ¿no?
Bueno, aquí estoy dibujando, este es el dibujo de una red capacitada. Aquí no estoy colocando el flujo, ¿de acuerdo? Lo que abstrae la red, si no se le coloca el flujo, es simplemente el diseño de las tuberías, pues, o de los cables, o el ancho de las calles, el ancho del backbone, de los cables, de los routers, de lo que llega, etcétera, ¿no? ¿De acuerdo? Pero no dice nada acerca del estado. Cuando dibujo una red, es decir, ya le pongo un flujo factible, le pongo flujo a estos señores, ¿no? Etcétera, ahorita no importa. También deben percatarse de que se está representando una situación como estacionaria, estable, o sea, ya todo está fluyendo, pero hay movimiento. ¿Ok? ¿Qué es el caso ahorita en la electricidad? En este momento, en la electricidad, usted mide los cables y va a haber una corriente uniforme. ¿De acuerdo? ¿Okay? Pero esto está estable, afortunadamente, ¿no? También piensen en la idea de qué pasa al inicio, que eso no la vamos a tratar en este curso, pero se puede dar. Bueno, la primera vez cuando empezamos, vamos a suponer que inyectamos acá un super cable de electricidad, por decirlo, y entonces empezamos a abrir aquí las llaves, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, claro, pasa un tiempo antes de que el fluido llegue acá. ¿Ok? Después pasa otro tiempo antes de que llegue acá. Todo dependerá de los diámetros, de las longitudes de los tubos, de la capacidad, etc. ¿Ok? Eso aunque hay algoritmos, por cierto, son los más rápidos, pero también los más complejos, que se basan en esa propiedad de transitoriedad. Cuando uno habla de un flujo factible, está hablando ya de un estado estable. ¿Ok? Bueno, el modelo de red que hemos tratado y en el cual ya hemos hecho hasta un cálculo de una función de flujo y hemos calculado el valor de flujo para dos modelos. ¿De acuerdo? Ese modelo es como el comodín de base, ¿no? Todos los problemas que se pueden resolver con redes de flujo se reducen a un modelo como el que les he explicado, o sea, nodos, arcos, un nodo que designo fuente, un nodo que designo sumidero, función de capacidad. Una vez que definí la capacidad, la función de capacidad, entonces puedo definir flujos, pero restringido a las condiciones de factibilidad que ya presenté. ¿Ok? Pero en muchísimas situaciones uno tiene más de un fuente y más de un sumidero. Entonces fíjense la transformación que se hace, ¿no? Aquí tengo una red que tiene 3 fuentes de acá y 2 sumideros. Entonces la transformación es sumamente simple, ¿no? O sea, uno coloca un nodo especial que llama superfuente y otro que llama super sumidero. ¿De acuerdo? Y la capacidad, cada nodo de ese superfuente lo ata a cada fuente original. Con capacidad, la suma de lo que pueda salir de allí. Capacidad igual o mayor, puede ser mayor sin ninguna pérdida. Por la propiedad de conservación del flujo, pues no podrá
pasar más. ¿Sí me explico? O sea, te pudiera poner aquí incluso infinito sin riesgo. ¿Ok? La contención acá ya le garantiza que hay una finitud. Análogamente se hace lo mismo con el fuente, ¿no? Uno coloca un fuente y lo conecta, ¿no? Que es lo que está hecho acá, ¿no? Y las capacidades de acá son la suma de lo que entra, le pone uno de capacidad. ¿Ok? Bueno. Vamos a ver la idea de corte, ¿no? Yo les he hablado de cortes ya con los árboles abarcadores. Bueno, tengo una red, ¿no? Para definir un corte, que es esta es la notación, ¿no? ¿De acuerdo? Para definir un corte uno tiene que tener una red, ¿de acuerdo? Y tiene que definir dos conjuntos, ¿de acuerdo? Un conjunto que llama B sub S, cuya única condición es que contenga a S, pero no contenga a B. ¿Está claro? Esa es la condición de B sub S. Y la condición de B sub T es la misma, pero con el sumidero. O sea, la condición contiene al sumidero, pero no contiene al fuente. Sendos conjuntos son disjuntos, pero su unión abarca toda la red. ¿Está claro eso? Entonces, el corte es los arcos que van de un lado de B sub S a B sub T. ¿Ok? Eso es todo. Entonces, en este corte, ¿no?, que hice acá, está señalado delineado con esta línea, ese dibujo, ese ovoide, ¿no?, o ovaloide, no me acuerdo cómo se dice. El corte son estos arcos. ¿Cómo? Corrígame si quieres, ¿eh? ¿Está clara la idea? También uno puede plantear el complemento. El complemento es justamente los que van desde BT a BS, que aquí hay uno solo, que está señalado en rojo. ¿Está claro? Entonces, dada la red, tiene que definir B sub S, condición que contenga a S, pero no puede contener a T. Define B sub T, condición que contenga a T, pero no puede contener a S. ¿De acuerdo? Una vez que está definido esos dos conjuntos, que por supuesto tienen que abarcar todos los nodos y ser disyuntos, entonces los arcos que van de un sentido al otro es lo que llamamos el corte de red. ¿Ok? ¿Cuál es la idea intuitiva que podemos aproximar ahorita, ¿no? Supongamos que ahorita vemos la red y abstractamente la pudiéramos separar. Nosotros podemos observar el flujo mirando los tubos que están involucrados en ese corte, en esa separación. ¿De acuerdo? Entonces, podríamos más o menos investigar sobre el estado del flujo, ¿de acuerdo?, y del valor de flujo, solamente viendo los arcos que están involucrados en el corte. ¿Ok? ¿Está claro eso? Bueno, una idea que es justamente la que empieza a ser emocionante acá es la que se llama valor de flujo del corte. ¿Ok? Recordemos que el valor de flujo de una red es
o la suma de lo que sale o la suma de lo que entra, que por la condición de conservación del flujo tienen que ser iguales. ¿Ok? Entonces, uno puede también definir el valor de flujo de un corte. Vamos a hacer un corte aquí medio arbitrario, pero simple para que no nos raye mucho la cosa. Vamos a cortar la red aquí. ¿De acuerdo? Entonces, lo que está a la izquierda de la línea roja, B sub S, lo que está a la derecha, B sub T. ¿De acuerdo? Y ahora vamos a señalar los arcos del corte. ¿De acuerdo? En rojo. ¿No? Entonces aquí tenemos 1, 2, 3 y bueno, fue un buen corte por lo sencillo, ¿no? Pero malo porque no muestra un lado de la expresión, ¿no? El valor de flujo del corte es la suma de los arcos que salen del corte. Aquí debería de ser BT, BS, o bueno, también se puede poner así, ¿no? La suma de los flujos que van de BS a BT menos la suma de lo que se está devolviendo desde BT. Que aquí no hay ningún arco de esos, ¿no? Pero en la transparencia anterior estaba este señor. ¿Ok? ¿De acuerdo? Entonces, en estos términos, ¿no? Esa suma da 2, 5, 6, 7. ¿De acuerdo? Que no es una casualidad. Es exactamente lo mismo que sale o que llega. ¿Está claro eso? Bueno, la idea de flujo máximo. Nosotros decimos que un flujo, recuerden la diferencia entre flujo y valor de flujo. ¿Ok? El flujo es lo que decido colocar en cada cable o en cada tubo. Lo que usted llamó asignación. ¿Ah? Lo que usted llamó asignación. También lo que asigno de flujo a cada arco. ¿Ok? El valor de flujo es la suma de todo lo que sale, o que es la misma de todo lo que entra al sumidero. Todo lo que sale de fuente o todo lo que sale del sumidero. ¿Ok? Entonces, un flujo, es decir, una asignación de valores de fluidos, de unidades de flujo a arcos, es máxima si el valor de flujo es máximo. ¿Ok? Por lo general, cuando sabemos que el flujo es máximo, le ponemos un asterisco de superíndice, de un superasterisco. ¿Ok? Ahora fíjense una cosa, ¿no? Que aquí los invito a pensar, ¿no? Vamos a ver primero esta desigualdad, ¿no? El valor de flujo máximo, ya cuando estoy poniendo aquí F asterisco, estoy refiriéndome al valor máximo de flujo. Es el menor o igual a el mínimo entre la suma, y aquí me equivoqué, discúlpenme, aquí no es F sino cap, ¿no? Y aquí es cap, o sea, la capacidad. ¿De acuerdo? Corrección con eso, porque eso sí puede ser un error, ¿no? Entonces, yo puedo acotar ya de entrada, por lo que he aprendido,
que hemos aprendido hasta este instante, podemos acotar el valor de flujo máximo a el mínimo entre esos dos valores. Es decir, en esta red, por ejemplo, lo máximo que puede salir es 11. ¿De acuerdo? Y aquí lo máximo que puede llegar es 15. 8, sí, 13. ¿De acuerdo? Entonces, obviamente, pues aquí puede llegar a 13, pero como no puede salir más de 11, entonces ya sabemos que el flujo, el valor máximo de flujo, no va a exceder de 11. ¿Está claro? Sin embargo, y es algo que importante, crucial observar, que puede ser aún menor que esa cuota, el flujo máximo. ¿Ok? ¿Se dan cuenta por qué? Bueno, lo que se comentó al principio, que no importa que yo pueda meter mucho flujo acá, que yo pueda recibir mucho flujo de este lado, si en el medio, por donde tiene que pasar todo ese flujo, mi capacidad es pequeña. Sí. Fíjense que uno puede ver un primer corte muy simple aquí. Es un corte, ¿de acuerdo? Solamente el fuente, ¿de acuerdo? O también lo podría ver aquí, solamente el sumidero, ¿no? Pero puede haber un corte que es justamente la parte que se nos va a poner interesante de acá, una manera de cortar la red cuya capacidad total es inferior a la capacidad saliente o entrante en el fuente y en el sumidero respectivamente. No sé si me explico. Lo que sucede aquí en nuestro país, lo que sucede aquí en Mérida. Aquí en Mérida no tenemos suficiente corriente, a pesar de que se genera suficiente en todo. O sea, si usted suma todas las fuentes de generación de electricidad en Venezuela, le da una cantidad suficiente para la demanda. Sin embargo, aquí no se cubre totalmente la demanda. ¿Ok? ¿Por qué? Porque algo pasa en esa red que represa, ¿no? O sea, no tiene suficiente capacidad para ella. Entonces, es de alto interés encontrar un corte, determinar cuál es el corte que estaría represando esa corriente, o estaría represando el tráfico automotor, o estaría represando el agua. ¿Ves? Cuando se trate de contención, no de fugas. Eso también ocurre en el agua, es impresionante, ¿no? ¿Sí está clara la idea, no? O sea, el flujo máximo puede ser menor que esto, ¿no? Se podría ver, digo, un ejemplo en el que, no sé, mi red pasara todo por un solo determinado fuente, Sí. pasara todo por un solo nodo y después otra red aquí y llegar acá. Un punto de articulación, ahí un punto de articulación en la red hecha. Entonces, Ponen a cuánto pie yo toda la puedo cosa. recibir acá, cuánto yo puedo recibir aquí, todo va a depender del menor y cuánto yo puedo recibir acá o el día que se articulación. Exactamente. Ese sería el corte mínimo. Bueno, atención con esto, que es intuitivo. No sé si están de ánimo para la lógica, ¿no? Si no están de ánimo, lo saltamos, en serio, ¿no? Pero aquí ya más o menos se intuye, ¿no? Que si esto está estacionario, lo que les había insistido, ¿no? Hay movimiento, pero eso es ya un estado estable, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, yo puedo agarrar y mido el flujo aquí
digo, bueno, 3, 4, 7, aquí 3, 4, 7, constato este corte, ¿no? Y veo 7. Vamos a buscar otro corte, vamos a hacerlo ahora en azul y lo verificamos, ¿no? Y vamos a buscar uno que nos contenga. Entonces vamos a señalar los arcos que están involucrados en este corte, ¿no? Que son, lo voy a poner de azul, ¿no? ¿Estamos de acuerdo, no? Entonces la suma es 6, ¿no? 6, 7, 8. ¿De acuerdo? ¿No? 5, 6, 7 y 8. ¿Sí? Que no es lo mismo que 7, que es lo que está llegando, pero es que eso que está llegando, o sea, está llegando 7 porque 1 se está devolviendo por acá. ¿Ok? Entonces no importa cómo usted haga el corte, siempre lo va a observar así. O sea, si usted ve el flujo, el valor de flujo del corte es igual al valor de flujo de la red. ¿Está claro? Bueno, este es un teorema muy importante. Tengo una red, tengo un flujo y tengo un corte. Ojo, estoy hablando de un flujo y de un corte, arbitrariamente. ¿Ok? Entonces, lo que establece el teorema es que el valor de flujo del corte es idéntico al valor de flujo de la red. ¿Capisci? Claudio. Sí, por lo que hemos visto, sí, pero... Bueno, vamos a demostrarlo entonces. La demostración es por inducción sobre la cardinalidad de uno de los conjuntos. Aquí es B sub S, para ser más preciso, ¿no? Entonces, fíjense, con n igual a 1, yo tengo el corte originario. Este señor, aquí. ¿De acuerdo? Entonces ahí se cumple, ¿no? O sea, con ese corte, yo todo lo que entra, ¿de acuerdo? Que es 0, o sea, todo el, perdón, vamos a poner, sí, todo lo que entra que es 0, ¿no? Pero el valor de flujo aquí es la suma de todo lo que sale, ¿no? Si yo veo este corte, solamente tengo arcos de Bs a B sub t, pero no hay arcos de B sub t a B sub s, porque el único nodo que está en B sub s es el fuente, que no tiene arcos de entrada. ¿Está claro eso? Análogamente lo podría hacer también por el mismo razonamiento inductivo con el sumidero. El corte lo hago aquí, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, yo sumo todos estos arcos, que son los que están involucrados, me da el valor de flujo. ¿Ok? Entonces, ese es el caso base. ¿Ok? Ahora asumimos que el teorema es cierto para toda cardinalidad general y vamos a considerar este ejercicio de inducción, que es reducir el conjunto general, ¿no? Esta figura izquierda, ¿no?, pictoriza, bueno, las dos figuras pictorizan cortes, ¿no? Pero fíjense, aquí tengo B sub S y aquí tengo B sub T, ¿ok? Entonces, vamos a suponer un nodo U, ¿de acuerdo?, que está dentro de B sub S. Y vamos a mudar ese nodo U, vamos a pasarlo a B sub T. ¿Está claro eso? ¿Cuál es la idea de pasar U a B sub T? Reducir la cardinalidad de B sub S. O, depende del lado como se haga, reducir la cardinalidad de uno de los conjuntos. Me interesa reducir la cardinalidad para poder ver si puedo aplicar el argumento inductivo.
¿de acuerdo? Que es supuesto cierto para toda cardinalidad, excepto la que estoy pretendiendo mostrar. Entonces, fíjense que a U yo lo puedo caracterizar, puedo ver acá varios arcos, ¿no? Un conjunto de arcos que llegan a U, pero que están dentro de B sub S. ¿Ok? Un conjunto de arcos que llegan a U, pero que vienen desde B sub T. Entonces, esos arcos que llegan a U los llamo in. Si digo in sub S, es que llegan a U desde S, desde B sub S, perdón. In sub T, que llegan a U desde B sub T. Es decir, estos son arcos del complemento, del corte complemento. ¿Ok? ¿Está claro eso? Ahora vamos a ver los arcos de salida de U. Los arcos de salida de U los puedo dividir en dos. Los que salen de U pero aterrizan en nodos que están dentro de B sub S. Y los que salen de U pero aterrizan en nodos que están en B sub T. Es decir, que son parte del corte. De esos nodos, estos señores que están acá son los únicos nodos que son parte del corte. Y estos son del corte complementario, de esos arcos, perdón. ¿Está claro eso? Entonces fíjense ahora la situación cuando paso U hacia B. No creo que la manera más simple de aceptar el hecho abstracto es el lenguaje, ¿no? Es suponer que efectivamente ahí esos son hilos y quedan intactos. ¿Ok? Entonces yo pasé el nodo U con las mismas ataduras dado al otro conjunto. Ninguno de los arcos cambia. ¿De acuerdo? Pero los arcos que se ven del corte, sí. Eso está claro, ¿no? Entonces, aquí lo haría bien o me equivoqué en alguna parte, ¿no? Creo que está bien, ¿no? Entonces, vamos a considerar ahora esta expresión que es el valor de flujo del corte, pero el valor de flujo del corte en función del valor de flujo de este corte auxiliar, que lo llamo con prima en los conjuntos, ¿ok? Con supraprima o superprima. Entonces, el valor de flujo del corte va a ser igual por la hipótesis inductiva al valor de flujo de este corte menos lo que transformé. Que lo que transformé es justamente este señor, ¿no? Esto de acá y aquí, esto se lo sumo y esto se lo resto. ¿De acuerdo? Y análogamente, ¿de acuerdo? Estos arcos que están acá se los resto y este se lo sumo. ¿Está claro eso? Lo que es crucial es que como este conjunto B sub S' que está acá tiene un nodo menos que este. Como tiene un nodo menos, yo puedo aplicar la hipótesis inductiva sobre esta expresión. ¿Ok? Porque yo asumí que era cierta para todos, para toda cardinalidad menor, y aquí se está cumpliendo. Entonces lo que hago es sustituir, bueno, por la hipótesis inductiva, el valor de flujo de la red. Pero resulta que todo lo que está aquí, por la conservación del flujo, eso no se altera para nada. La suma y resta de todos esos conjuntos de arcos es cero. ¿De acuerdo? Entonces, no importa cuál sea el corte, no importa. Cuando usted ve el valor de flujo del corte, es igual a ver el valor de flujo
de la red. Es decir, que yo pudiera detenerme ahorita, ¿no? Por supuesto, teniendo la capacidad ya, no, vamos a usar un sinónimo, el poder, para que no se confunda acá, ¿no? Teniendo el poder de poder mirar todos los arcos del corte, yo puedo en cualquier lugar de la red, digamos, divido y ahí puedo indagar, conocer cuál es el valor de flujo. ¿Ok? Y ahora sí viene algo que ya nos va a permitir rematar, ¿no? Esto es muy simple, ¿no? La capacidad del corte es la suma de capacidades de los arcos que pertenecen al corte. ¿Ok? ¿Está claro eso? Sí. Lo crítico es esto. El flujo máximo, ¿de acuerdo?, tiene que ser menor o igual que la capacidad de un corte cualquiera. ¿Ok? Tiene que ser menor. O igual. ¿Está claro? O sea, en pocas palabras, El flujo máximo debe ser menor o igual. que la capacidad de cualquier corte. O sea, tú agarras, por un momento efímero, separas la red. ¿De acuerdo? Y ves los tubos, mides las capacidades de cada tubo, ¿de acuerdo? Las sumas, y tú sabes que no puede ir de un lado a otro más de la suma de sus tubos. Eso es lo que dice esta observación más coloquialmente hablando. Pero lo que es importantísimo saber es que eso es independiente del corte. O sea, no importa cuál sea el corte. El flujo máximo no puede ser mayor que eso. ¿Ok? Entonces aquí hay otro teorema que es importante y que ya nos aproxima ya a lo práctico. Ya vamos a empezar a la parte algorítmica, que es la que nos gusta, ¿no? Bueno, presumo. Tengo una red, tengo un corte y tengo un flujo. Pero entonces fíjense el enunciado, ¿no? Si el valor de flujo de la red es igual a la capacidad del corte, ojo con el condicional, ¿no? Sí, ¿no? Si el valor de flujo de la red es igual a la capacidad del corte, entonces F es un flujo máximo. Y lo que es más importante, lo que es tan importante, no pongamos ni más ni menos, el corte es de capacidad mínima. ¿Está claro eso? Coloquialmente, o sea, el corte es el cuello de botella. No, podría ser uno de los cuellos de botella. En el caso de este teorema, el corte es el cuello de botella. Claro, pero podrían haber varios cortes mínimos. Sí, Entonces, cualquiera de ellos. en efecto, puede haber varios Solo cortes. uno de los. Sí. Esto primero creo que es directo, ¿verdad? O sea, no puede ser mayor que la suma de las capacidades, lo que dije en la transparencia anterior. ¿De acuerdo? Ahora suponga que el corte no es mínimo. ¿De acuerdo? Entonces, si no es mínimo, existiría un corte que va a tener una capacidad menor que esa.
¿De acuerdo? Si el corte no es de mínima capacidad, entonces, bueno, vamos a suponer que conocemos un corte con capacidad menor, porque estamos asumiendo que no es corte mínimo. ¿De acuerdo? Pero eso es imposible, porque el flujo es máximo. ¿De acuerdo? ¿Lo ven, Laudín? No. Ajá, ¿qué será lo que...? O sea, si yo tengo el corte máximo, perdón, si yo tengo flujo máximo, corte, Suponga que el flujo es máximo, pero el corte no es mínimo. y ambos son... ¿De acuerdo? Pero que la capacidad del corte es igual al del flujo, ¿no? Sí, claro. Ah, ok. Si no, no... Entonces es una contradicción, ¿no? Entonces, busque, si no es el mínimo, entonces asuma que tiene el mínimo. O uno menor, no importa. Ese mínimo tiene capacidad menor. Por esa capacidad menor no puede pasar de ese flujo máximo. ¿Ok? Sí. El cuello de botella de una red. Bueno, el corte mínimo es el punto de partida de muchos estudios. Hace como 3 días programé un algoritmo que no conocía, que vi ahí en la cosa esa de Coursera, un algoritmo de Carter, creo que se llama, ¿no? Para calcular cortes mínimos. Espectacular el algoritmo, bellísimo, bellísimo, un algoritmo Monte Carlo. Pero bueno, me llamó la atención pues que bueno, el corte es una aplicación crítica en muchísimos ámbitos, ¿no? Muchos estudios, y aquí sería bueno poner la palabra entre comillas, ¿no? Estudios, requieren un corte, calcular un corte. Por ejemplo, si ahorita yo quisiera decentemente darle energía a todo el país, bueno, un estudio estratégico sería buscar el corte mínimo de la red de transmisión eléctrica nacional. ¿De acuerdo? Porque ese corte me dice por dónde es que se está represando la cosa. Y eso sería como una primera tentativa de ataque. Es decir, vamos a aumentar esas capacidades allí o vamos a poner líneas alternas pues, que sobrepasen esa capacidad. ¿De acuerdo? Igual ahorita en la ciudad, aquí en Mérida es simple, ¿no? Porque es angosta, ¿no? Pero ¿cuál es la región que represa el tráfico? Hay que buscar, ¿no? ¿Cuáles son las zonas de transmisión que retienen el flujo eléctrico? Incluso en vulnerabilidad también, ¿no? Esto, por cierto, se hizo mucho en guerra, buscar los cortes mínimos, ¿no? En una red de abastecimiento estratégico militar, bueno, lo que usted va a bombardear primero, lo que quiere destruir es el corte mínimo. Entonces, con eso deja al enemigo cortado de la manera más barata, menos costosa para usted como atacante, ¿no? Además, los vietnamitas no le pudieron hacer eso, ¿no? Hay una corporación muy famosa que llaman Think Tanker, ¿no? Que se llama Rand Corporation. En los años 60 hicieron muchos estudios y eran estudios de este tipo, pues, ¿no? Estratégico, toma peligro de esa guerra, ¿no? Bueno, vamos a acercarnos a una intuición para encontrar el corte mínimo. Hay varios algoritmos, les digo, hace como 3 noches programé uno que me parece más espectacular y además hermoso porque son como 4 líneas, ¿no? Y Monte Carlo, es decir, es aleatorio,
pero no hay una manera determinista de garantizar que la solución es correcta. Contrario a un algoritmo como el Quicksort, que es Pegas. ¿No? Entonces, bueno. Fíjense este corolario del teorema anterior. Upa. Disculpen. Esto es un corolario del teorema anterior, ¿no? Tengo una red, tengo el flujo máximo y tengo el corte mínimo, ¿ok? Entonces fíjense esto, ¿no? Los valores de flujo de los arcos del corte mínimo tienen que ser igual a la capacidad. ¿Está claro eso? Había un argumento cercano. No puede pasar más flujo total de lo que tiene en capacidad. ¿De acuerdo? ¿Eso está claro? Entonces, el flujo máximo, esos arcos tienen que estar en el corte mínimo, ¿no? Ojo. Los arcos tienen que estar saturados, o sea, completamente a su máxima capacidad de flujo. ¿Está claro? Pero los arcos de regreso están en cero, porque si se regresase algo, entonces el flujo no sería máximo y el corte no sería mínimo. ¿Está claro? Entonces ahí hay un argumento intuitivo que es base para buscar cortes o flujos máximos. Directo. Vamos ahora a imaginar una situación física y ya podemos comenzar a hacer ese ejercicio, ¿no? Tenemos la red, listo, el flujo cero. Abrimos las llaves hasta que todo eso se estabilice, ¿de acuerdo? Y entonces, ya una vez que sepamos que el flujo es máximo, porque no da más, o sea, le dimos la máxima presión, vemos el sumidero y ahí medimos el flujo, el valor de flujo, ¿ok? Una vez que veamos eso, perdón, vamos a buscar los arcos que están saturados. Esos arcos tienen gran probabilidad de ser parte del corte mínimo. Pero hay más. Si un conjunto de esos arcos que observo como saturados, ¿de acuerdo?, los pongo de candidato al corte mínimo, entonces los que están de regreso tienen que estar en cero. Y esa sería como la verificación. Por supuesto, eso no es trivial hacerlo, ¿no? Gráficamente sí. ¿Ah? Gráficamente sí. Pudiera serlo a poca escala, ¿no? Así es. ¿No? Pero es más sencillo que hacerlo a fuerza bruta. Eso sí es interesante, ¿no? Ok, o sea, es importante la observación, ¿no? Menos mal que insististe allí. Hacerlo a fuerza bruta es bastante trabajo, ¿no? Esta alternativa no es tampoco rápida, ¿no? Pero es mucho más sencilla que la fuerza bruta. Entonces ahí tiene un camino intuitivo, algorítmico, ¿no? Un conocimiento que es muy importante para diseñar algoritmos, ¿no? Bueno, vamos a ver aquí esta idea, que es como el cañón con que se trabaja en las redes de flujo, ¿no? Que son los caminos de aumento. Tenemos un problema, vamos a formar el siguiente problema, ¿no? Tenemos una red, un flujo, y vamos a ponerlo así, flujo actual, F, con un valor de flujo dado, ¿ok? Entonces, la idea es encontrar un flujo alterno, F', tal que el valor de flujo aumente en una proporción K. Si esa proporción K es menor que 1, disminuiría.
pero si es mayor que 1, entonces aumentaría. Por lo pronto, lo que nos interesa es aumentarlo. Después podemos explicar cómo da. Fíjense aplicaciones así directas, ¿no? Llega un barco o varios tanqueros a cargar petróleo en Puerto La Cruz. ¿De acuerdo? Entonces hay una red petrolera que tiene un montón de fuentes en los pozos petroleros y algunos sumideros en donde llega por fin el petróleo, ¿no? Recordemos, solo por impartirle más realidad al ejemplo, que un pozo petrolero no se debe detener. O sea, siempre debe estar fluyendo petróleo, ¿no? Hay unas propiedades ahí físicas que hacen muy costoso detenerlo. El petróleo se solidifica, etc. Entonces hay que volver otra vez a perforar. Entonces siempre hay que tener quizá lo mínimo posible, pero siempre hay que estar fluyendo. Entonces, siempre tiene que estar por la red de oleoductos fluyendo petróleo. ¿Ok? Entonces, llega ahorita un tanquero o varios tanqueros, van a cargar, yo necesito abrir la llave, aumentar el flujo. ¿Ok? Y entonces, por supuesto, en la vida real lo que hace es que, por eso les den grandes tanques, ¿no? Porque se va, para ir llevando eso en el ínterin en que se va transportando, ¿no? Entonces quiero aumentar la llave. ¿Cómo encuentro yo esa nueva función? Eso es en tiempo real. O sea que tengo que tomar una decisión rápida. Llegó el barco, se conectó tanto, entonces hay que abrir la llave. Bueno, hay que decir tal sitio abra esta llave en tanto, tal la cierra acá, tal centro, en toda la red. De manera que el flujo se incremente. Pero un ejemplo que quizá puede ser más realista, ¿no? Ahorita, mañana, hoy ha hecho frío. Hoy ha hecho un poco de frío. Mañana supongamos que hace 40 grados de marca. Vamos a suponer que hoy hizo 28. Pero mañana hay un salto a 40 grados. Al mediodía, los maravinos o maracuchos van a encender los aires acondicionados al máximo. Entonces eso va a dar una demanda de flujo que nosotros la hemos sentido varias veces. Varias veces. Cuando nosotros vemos que las lámparas se ponen tenues, es que eso sucede. O sea que hay un halón muy fuerte de energía de otra parte, ¿no? Y como no tenemos este sistema, pues eso se va no falla, pues, ¿no? Si tuviésemos ese sistema, entonces, ¿qué es lo que habría que hacer? Bueno, oye, ¿en qué sitios de la red de transmisión yo debo aumentar y disminuir de tal manera de que ahorita los maracuchos pues estén frescos? ¿Entienden el problema? ¿Seguro? ¿Está claro el problema, no? O sea, tengo que encontrar esa nueva función f y debería de encontrarla lo más rápido que pueda. Y aquí está el ariete, que se llama camino de aumento. Vamos a definir primero lo que es un semicamino. Un semicamino es una secuencia de nodos y arcos. Uno podría decir, bueno, una secuencia de nodos y arcos es un camino, no necesariamente. ¿De acuerdo? Porque puede ocurrir más o menos lo que está aquí. Fíjense que de aquí yo puedo arrancar un camino, ¿no? A, K, D, F, pero aquí tengo un arco contrario. ¿De acuerdo? Entonces no es directamente un camino. Lo que sí es importante es que es una secuencia topológica, es decir, está sacada del grafo. ¿Está claro? Bueno, un camino de aumento
es un semicamino que involucra a S y a T, y por el cual se puede aumentar o disminuir el flujo según el valor de la asignación que tenga F. ¿Está claro eso? Todavía no he dicho cómo se aumenta, ya vamos para allá, ¿no? Si E es en este sentido, es decir, si E va en el sentido del fuente al sumidero, se le dice arco de adelanto. Si E va en el sentido del sumidero hacia el fuente, se le dice de retroceso. Estos arcos en verde son de adelanto. El que no está, o el que vamos a colocar de rojo, es de retroceso. ¿Ok? Entonces fíjense una cosa, ¿no? Si tengo una red, un flujo y un camino de aumento, ¿de acuerdo? Un camino de aumento, recordemos, una secuencia de arcos y nodos que va desde S a T. Puede ser que la flecha se encuentre, puede ser que sea puede ser que sea contrario, etc. Habría que ver, ¿no? Yo defino el eslabón que se llama delta sue de un arco, ¿no? Para los arcos que pertenecen al camino, lo defino de la siguiente manera. El eslabón va a ser la capacidad del arco menos lo que está fluyendo si el arco es de adelanto. Si no, entonces es lo que está fluyendo si el arco es de retroceso. ¿Cuál es la idea física de esto? Si el arco es de adelanto, la capacidad menos el flujo, ¿de acuerdo?, representa lo que podría por allí aumentarse. ¿Ok? Si el arco es de retroceso, quizás sea difícil de ver en la primera mirada. El valor del flujo que está retrocediendo es lo que podría por allí exactamente aumentarse también, no disminuirse, porque es de retroceso. O sea, es fluido que se está regresando. Entonces, si lo disminuyo, Aumenta la capacidad. aumenta, o sea, se tendería a aumentar lo que va hacia el sumidero. ¿Está claro eso? Cuando defino un camino de aumento, entonces el valor mínimo de los eslabones es llamado delta C sub A y ese le dice eslabón mínimo. ¿Ok? Entonces, fíjense lo siguiente. Teorema esencial. Tengo una red, tengo un flujo y vamos a suponer que mágicamente me dieron un camino de aumento. ¿Ok? Entonces aquí está el camino de aumento, aquí tengo el eslabón mínimo. Entonces fíjense cómo se aumenta, cómo se modifica el flujo. Si el arco no pertenece al camino, entonces se deja tal cual. ¿Ok? Si el arco pertenece al camino y es de adelanto, entonces le puedo aumentar el flujo en el eslabón mínimo. Si el arco es de retroceso, le puedo aumentar el flujo restándole unidades de flujo en el eslabón mínimo. ¿Está claro eso? Vamos a ver acá ¿no? Aquí tengo un camino, ¿no? ¿Cuál es el eslabón mínimo de este camino? Si el arco es de adelanto, es la capacidad menos el flujo. Entonces, aquí le queda 3, ¿no? 2, 2. ¿De acuerdo, no? Si el arco es de retroceso, ¿cuál es este? Entonces el flujo. Entonces, el eslabón mínimo de este semicamino, que es un camino de aumento, es 2. Es decir, que si yo conozco esto, yo puedo aumentar por acá el flujo en 2 unidades.
¿De acuerdo? Entonces yo aumentaría esto en 2, entonces esto pasaría a 4, 4, 4. Pero al pasar a 4, este señor acá, ¿de acuerdo? Quedaría lleno, saturado. Y este también. Estos dos arcos, ¿no? Quedarían saturados ya. ¿De acuerdo? Y aquí, por el mismo lema, ¿no? Me dice réstelo, ¿no? Entonces aquí el valor de flujo sería 1. En lugar de estar circulando 3, que es lo que está pasando ahorita, después de que aumenté, entonces estaría devolviéndose una unidad. ¿Está claro eso? ¿Cómo es lógico que se devuelva una unidad? No entendí eso. ¿Cómo es? O sea, pareciera que no. O sea, no veo la lógica de que hago la resta, pero ahora pasa 1. O sea, fíjate que pasaba 3, Ahora pasa ahora 1. pasa 1. O sea, es como que se hizo más pequeño el tubo o algo así. Por No, el tubo tiene capacidad 4, está pasando 3. Pero como un arco de retroceso, entonces yo en lugar de aumentarle, lo que hago es bajar. Ahora, la lógica, pues la pregunta es muy importante. La lógica es esta, Antonio. Si aquí yo aumento esto en 2, ¿de acuerdo? Entonces, y aquí esto está entrando, ¿de acuerdo? Para que el flujo, la conservación del flujo se preserve, es decir, que lo que entre sea igual a lo que sale, entonces aquí tengo que restarle. Esa sería la lógica. Pero ¿cuál es el punto interesante? Que yo modifiqué F con solamente una partecita del grafo, que es este camino, el semicamino, o que llamo camino de aumento. Esa es la grandeza del truco, del teorema, pues. Tengo un flujo en una superred de millones de arcos, pero con conocer ese camino, ¿de acuerdo?, supeditado al eslabón mínimo, yo puedo aumentar el flujo. Si el arco es de retroceso, le sumo a lo sumo el eslabón mínimo. Puedo sumarle menos. El resto. Si es de retroceso. En caso de que sea de retroceso. ¿Ok? Pero como estoy hablando de aumentar, entonces vamos a aumentar entonces, en lugar de usar sumar. Y esa es la prueba, pues, básicamente, ¿no? Todas las configuraciones posibles, no importa cuál sea la red, no. Yo puedo encontrar un camino de S a T. Entonces, yo encuentro ese camino. Un camino de aumento o semicamino. Entonces, eso es un conjunto de escala mucho menor que todo el grafo. ¿De acuerdo? Entonces, de ahí yo puedo volver a ver todos los arcos y calculo el eslabón mínimo. Una vez que tenga el eslabón mínimo calculado, ya sé que por ahí lo puedo aumentar a lo sumo el valor del eslabón mínimo. Hay más de un camino de aumento. Muchos. Y había un camino, digamos, de aumento ideal, máximo, no sé cómo decirlo, donde yo pueda. Es una buena pregunta. O sea, quizá el mejor camino de aumento que uno podría buscarse en la mayoría de los problemas es el que tenga mayor eslabón mínimo entre todos los caminos de aumento posibles. ¿Por qué el de mayor eslabón mínimo? Porque es el que tengo yo más margen para aumentar. Y en el momento en que ya no tengas más caminos de aumento es porque ya es el flujo máximo de la red.
si yo tengo, si yo requiero aumentar el flujo en 50 unidades, pero encuentro un camino de aumento cuyo eslabón mínimo es 20, entonces me hace falta otro camino para llegar a 30. Otro u otros caminos para poder llegar a 30. Entonces, la pregunta, para volverte a responder, en lo ideal, pero depende de la situación, sería encontrar el camino de aumento cuyo eslabón mínimo sea el máximo. Porque ese es ya la cota de cuánto puedo aumentar en la primera. La cota efectiva de cuánto puedo aumentar estará por la cantidad de caminos de aumento que vayan. Son independientes. O sea, si yo aumento uno, eso altera los valores el valor o los valores de los eslabones mínimos de los demás caminos. De los que comparten los arcos, sí. Okay. Pero de los que no comparten los arcos, no. Los arcos. Bueno, o sea, vamos a buscar acá el grafo y te lo muestro, pues. Sí, no, lo que estoy pensando sí, son solo los arcos o también los nodos. Los nodos también le puedes poner. No, los arcos. Los arcos. La prueba del teorema, ¿no? La prueba del teorema es garantizar que se cumpla la condición de conservación del flujo, ¿no? Fíjense, aquí están los cuatro casos, ¿no? Si los dos arcos son de adelanto, entonces yo sumo en este y sumo en este, y entonces lo que entra es igual a lo que sale. ¿De acuerdo? Aumentó, pero se conserva el flujo. ¿Está claro, no? Si los dos son de retroceso, entonces yo lo que hago es que les resto a los dos. Entonces igual, lo que está entrando sigue siendo igual a lo que está saliendo. Si son encontrados, uno es de retroceso y el otro es de adelanto, entonces yo resto en uno, pero le sumo en el otro. ¿Está claro? Entonces, Se mantiene la propiedad de... Exactamente. Y el caso simétrico, los dos se encuentran, bueno, igual, sumo en uno, pero resto en el otro. ¿Ok? Entonces, por ahí se puede. Ahora, ¿qué es lo que hace falta para resolver ya el problema fundamental? Es poder calcular caminos de aumento rápidamente, efectivamente. ¿Cuál es la dificultad? Que los caminos de aumento no necesariamente son topológicos, no necesariamente son caminos de un grafo, son semicaminos. Entonces no los puedo buscar con una búsqueda en tradición, de las que hemos estudiado: profundidad, amplitud, prioridad, aleatoria, etc. ¿De acuerdo? Existiría la tentación de buscar combinaciones, lo cual es explosivo combinatorialmente y prohibitivo, por supuesto. Pero entonces aquí viene el truco grandioso de estos dos señores de los años 50, que es la idea de arco residual, ¿no? La idea es que construir una red residual, ¿no? La red residual, para poder construirla, necesito agarrar los arcos y transformarlos de esta forma, ¿no? Si tengo un arco de una cierta capacidad con un cierto valor de flujo, entonces lo voy a transformar en un par de arcos. ¿De acuerdo? Un arco va a tener la capacidad restante del arco. ¿De acuerdo? Es decir, ¿cuánto le queda para que se sature? Que es la capacidad menos el flujo. Y el arco
arco inverso, que se le dice también arco residual, ¿de acuerdo? Va a tener el valor de flujo. Entonces, la red residual es una red capacitada, ¿de acuerdo? Con esa transformación para todos los arcos. Y esta es la red residual para este grafo que tratamos acá. Entonces, su red residual. Ahora, observen la parte grandiosa. La parte grandiosa es que sobre esa red yo puedo buscar caminos de aumento, como en un grafo normal. Pero vamos a señalar aquí apenas uno. Bueno, no, este no puede ser porque se nos atasca el... ¿Entendieron la dificultad? ¿No? Al llegar acá, entonces haría un ciclo, ¿no? Se puede manejar ciclos también, pero ahorita no lo vamos a hacer. Entonces, continuemos por acá. Vamos a suponer que este señor sube. Y ese es un camino de aumento. Ese camino puede ser perfectamente hallado por una búsqueda en profundidad o una búsqueda en amplitud. ¿Está claro? Entonces, aquí tengo el grafo y aquí tengo la red residual. Entonces, vamos a buscar un camino de aumento y vamos a aumentar el flujo. ¿De acuerdo? Vamos a irnos por acá. No, aquí no se puede ya. Ahí no. Entonces, el único camino de partida posible sería este, ¿no? Vamos a irnos acá. Y esto, fíjense, aquí es muy interesante, ¿no? Que podría ser esto. ¿De acuerdo? Entonces vamos a ver qué nos dice esto, ¿no? Esto nos dice en la red residual el eslabón mínimo, los arcos punteados son arcos residuales, ¿no? Los no punteados son arcos del grafo, ¿no? Los arcos continuos, la capacidad es exactamente la capacidad restante, que es el eslabón de ese arco, ¿ok? Y análogamente con el que está punteado, ¿no? Entonces aquí tengo 2, 4, 3, 3, 1. 1 y 2. Entonces, yo podría aumentar el valor de flujo en esta red en 1. ¿Ve? Incremento aquí 1, 1, disminuyo aquí 1, sumo aquí 1, aquí sumo 1 y aquí sumo 1. ¿Está claro? Fíjense esta situación, ¿no? Aquí, una convención por conveniencia práctica, ¿no? Este arco 1, 1 está saturado y este arco está saturado. Ok, vamos a ver si hay otro arco saturado, si este señor que está acá, ¿no? ¿De acuerdo? Estos son arcos saturados. Esos arcos, la capacidad restante es 0. ¿De acuerdo? Capacidad menos el flujo es 0. Significa que por ahí no se puede aumentar. Entonces, esos arcos se podrían dibujar, ¿no? Y en una instrumentación, por lo general, existen. Pero el recorrido no los va a ver. O sea, el recorrido va a buscar, en el sentido de la búsqueda que tenga profundidad, amplitud, como quiera,
arcos cuyo eslabón sea distinto de 0. Entonces, como no se colocan, como no se ven en el recorrido, es más práctico no dibujarlo. Por eso aquí no está dibujado este arco, ¿no? Que va en el otro sentido, que tendría 0 de capacidad restante, o de eslabón mínimo, pero no es un eslabón mínimo de 0, no se puede aumentar nada por allí, ¿no? Entonces no es un camino de aumento. ¿Ok? Bueno, hay varias maneras de instrumentar la red residual. ¿De acuerdo? Depende de la mente, del lenguaje, del apuro, de la paciencia y de la suerte, ¿no? Una manera muy simple, y yo creo que es quizá la que proporcione el algoritmo más rápido de codificar, es hacer una copia de la red. ¿De acuerdo? Una copia de la red, y entonces ahí usted de una vez hace 2 arcos por cada uno de los que está copiando. ¿Ok? Y eso es todo. Ahora, usted en la medida que vaya aumentando el flujo, a lo mejor va a tener que copiar varias veces si sigue o mantiene la misma copia. Es una cuestión de estilo, ¿no? Copiar varias veces, bueno, es más lento, ¿ok? Pero puede ser más simple de entender el algoritmo, ¿no? También puede hacer una sola copia y filtrar. Cuando yo digo filtrar es que la búsqueda ignore los arcos que tienen eslabón 0, ¿ok? O también puede hacer, bueno, dentro de la propia red, por cada arco, usted de una vez ahí empata el arco residual. Como es una red, la mayoría de las veces dirigida, no va a haber problema, ¿no? Incluso, otro enfoque que no está escrito aquí, es que usted en lugar de modelizar la red con un grafo dirigido, usted la modeliza con un grafo. Y entonces le pone una marquita que sea el sentido. ¿De acuerdo? O sea, va de aquí hacia allá. Y entonces las búsquedas ven la marca. Y entonces saben si interpretarlo como uno residual o no. ¿Ven? Y si se interpreta como un arco residual, entonces ya saben cuál es la cuenta que hay que hacer. Si hay que considerar el valor del flujo o restar a la capacidad del flujo. Bueno, el algoritmo de maximización de flujo, y con esto terminamos hoy, se fundamenta en este teorema, que es un resultado importantísimo. Lo sigue siendo aún, ¿no? Hay una advertencia que quizá alguno de ustedes nunca encuentre la situación práctica, ¿no? Para encontrar situaciones prácticas en esto hay que ir al mundo de la optimización. Pero les voy a adelantar un resultado. El algoritmo de Ford-Fulkerson matemáticamente es uno de los más ineficientes. De los primeros, pero entre los más ineficientes. Sin embargo, cuando se conoce la situación de optimización, por ejemplo, el problema de asignación, que es un problema muy común, ¿no? Es decir, asignar a la mayor cantidad de personas la mayor cantidad de trabajos que ellos podrían hacer. Entonces usted presa un grafo de las relaciones. Laudín puede hacer esto, esto y esto, Antonio puede hacer esto, etc., ¿no? Y entonces yo quiero maximizar eso. Entonces ahí se arma una red de flujo y se busca el flujo máximo, ¿no? Para ese tipo de algoritmo, el algoritmo de Ford-Fulkerson es mucho mejor que otros algoritmos muy recientes y muy rápidos, pero que en esa situación particular son pésimos. ¿Ok? ¿Por qué le digo eso? Porque este algoritmo es muy, muy importante.
que da pie al algoritmo es, tengo una red y tengo un flujo. Si f es máximo, o mejor dicho, f es máximo si y solo si no existen caminos de aumento de S a T. ¿Ok? La necesidad. Si existe un camino de aumento, entonces significa que por ahí se puede aumentar el flujo y por lo tanto f no es máximo. Punto. La suficiencia. ¿De acuerdo? La suficiencia, si no existe un camino de aumento, entonces significa que la red está cortada. Es decir, que recuerden lo que les dije, que los arcos que tienen capacidad cero no se colocan. Si no existe un camino de aumento, entonces en esta red no va a ocurrir como tal. Vamos a ponerlo en rojo, ¿no? Significaría que él comienza a buscar, pero en algún momento se estanca, ¿no? Tiene que regresar porque aquí hay un arco con 0. Aquí sí hay porque está 3, ¿no? Pero si ese arco estuviese saturado, estuviese 0, ¿no? Entonces él empieza a hacer backtracking hasta que se da cuenta de que ya no puede alcanzar a T. Y en ese momento no existe un camino de aumento. Uno puede concluir que no existe un camino de aumento. Pero ¿por qué no existe un camino de aumento? En la red residual es porque justamente la red está partida desde S hacia T. ¿Ok? Entonces es imposible aumentarlo. ¿Está claro? Es suficiente con cortar la red residual. Si la red residual está cortada, entonces no hay caminos de aumentos. Pero la red está cortada es cuando el flujo es máximo, porque por el corte mínimo los arcos están saturados y esos aparecen cortados en la red residual. Dicho eso, ya directo tenemos el algoritmo de maximización de flujo, que es muy sencillo. Mientras existen caminos de aumento, encuentre un camino de aumento, incremente el flujo en el valor de delta y prosiga hasta que ya no haya más caminos. ¿Cuándo sabe que no hay más caminos? Cuando la búsqueda find path en el algoritmo, en el estilo que usted quiera, no descubre a T en la red residual. Bueno, vamos a darlo hasta aquí y en la próxima clase vamos a hacer algunos ejemplos y sobre todo vamos a aterrizar a lo práctico para qué es que se usan las redes de flujo y el maximizar el flujo. Una pregunta. La semana pasada hablamos del examen y nadie se fijó si se quedó con una chaqueta azul. Pues la verdad que no. ¿Dejaste la chaqueta? No sé si aquí o fue que estuve ahora en esa casilla, no sé si fue allá abajo.